Hola, esta es nuestra segunda clase, la primera efectiva como clase. Si bien es cierto, el sexto B está un poquito más adelantado que el sexto A en esta lectura, es la primera que viene, digamos, en el libro de clases. Y aquí vamos a trabajar dos de nuestras habilidades, ¿ya? Una era precisamente la de la lectura, ¿verdad? La lectura fluida. Y la segunda va a ser la de comprensión de textos, ¿vale? Entonces, en nuestra clase hablamos un poco de lo que era el hilo conductor. Y el hilo conductor yo decía que era como la columna vertebral de los textos, es decir, es un tema que trasciende, digamos, perdón, que atraviesa, digamos, toda la lectura, ¿ya? Era como si tomábamos en cuenta esta ramita, ¿cierto? El hilo conductor va, perdón, si este arbolito, el hilo conductor va a ser este tallo, qué sé yo, y pese a que tengamos varias hojitas por los lados, siempre va a haber algo que lo sostiene. Bien, entonces nuestra primera unidad, nuestras unidades del libro, perdón, de la asignatura de lenguaje para sexto básico son 4. La primera es esta que dice qué relación tiene el ser humano con la naturaleza. Esa es la primera, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a tener dos lecturas. Una que es el libro de la selva, que es el que vamos a trabajar ahora, y la segunda va a ser Historia de una mangosta, Riki Tiki Tabi. Ambas lo que tienen en común, ¿cierto? Es el escritor, el autor, ¿verdad? Y más o menos el tipo de la lectura, tipo de lectura que tienen, ¿sí? En la siguiente clase nosotros vamos a hablar sobre el narrador. Yo les voy a tener una imagen ya, algún apunte, ¿verdad? Donde nosotros vamos a trabajar lo que es el narrador, quién es el narrador, cuáles son los tipos de narradores que encontramos, etcétera. Que el narrador, adelantarles que es distinto al autor, ¿sí? El narrador está en un plano más bien imaginario, ¿cierto? Nosotros no lo podemos tocar ni ver, solamente lo imaginamos. Y el autor sí lo podemos conocer físicamente, ¿vale? ¿Qué relación tiene entonces el ser humano con la naturaleza? Y esta unidad ocupa dos formas. Uno que es el texto literario a través de los cuentos, ¿cierto? Y el segundo que es un texto no literario, donde se apoya un artículo informativo, ¿verdad? Que habla sobre la alimentación saludable, ¿cierto? Y de alguna manera también se refiere a la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, ¿sí? Posterior a ello, vamos a reforzar lo que son mitos y leyendas. Quizás ustedes ya conocen alguna definición de aquello, ¿cierto? Algunos elementos o conceptos básicos de aquello, pero lo vamos a ir reforzando un poco más. ¿Se acuerdan que en el primer video yo les mencionaba que ustedes van a ser las personas indicadas para buscar esa información? Pues bien, de aquí, mitos y leyendas, ustedes van a encontrar, ¿cierto? La forma de demostrarme la diferencia, demostrarme a mí primero, ¿cierto? Y ustedes también, la diferencia entre mitos y leyendas, ¿sí? Vamos a tener algunas narraciones de aquello. También vamos a no solo trabajar lo que es la lectura, ¿verdad? Y la comprensión de texto, sino que también vamos a trabajar la escritura, donde yo escribo un mito, ¿sí? Bien, la segunda unidad, qué te hace especial y diferente? ¿Vale? Nosotros no nos vamos a referir tanto a la descripción de esta unidad, pues si no nos vamos a confundir, nos vamos a centrar en esta, ¿verdad? Pero sí adelantarles que un poco esto viene relacionado con la lírica. Esto podría ser narrativa, esto lírica, ¿sí? La tercera unidad es ¿cuál es la aventura de tu vida? ¿Vale? Y la cuarta dice ¿y tú cómo quieres cambiar el mundo? ¿Vale? Entonces, tiene que ver un poco con los textos tal vez menos literarios. Vamos a verlo ahí, ¿vale? Entre textos dice artículo informativo sobre la contaminación en Chiloé. Uy, aquí tenemos harto para trabajar, ¿vale? Bien. Nosotros entonces, en lo que respecta a la unidad uno, que es qué relación tiene el ser humano con la naturaleza, ¿cierto? Nuestro hilo conductor va a ser precisamente aquel, la naturaleza, ¿cierto? Y la relación que tiene el ser humano con ella. Y ya vimos, ¿cierto?, en la explicación anterior, donde yo les decía que utilizaba esta unidad dos métodos. Uno era el texto literario, ¿cierto? Y el otro era el texto no literario. Pues bien, el texto literario, que es aquel que de alguna manera ocupa la literatura, como bien dice su nombre, ¿cierto? Y
a ver cómo le explico, se me fue la palabra. La maravilla que tiene es que de alguna manera nos saca de esta realidad, nos transporta, ¿cierto?, a una dimensión paralela y nos hace como disfrutar de los detalles, ¿ya? Yo me los puedo imaginar a través de lo que voy leyendo. Dice, ¿qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? Para esto leerás textos en los que se aborda este tema desde diferentes perspectivas. Para comenzar, lee el siguiente texto y el texto tiene por título El libro de la selva. ¿Recuerdan ustedes que en el video anterior yo les hablaba del antes, el durante y el después de la lectura? Pues bien, el libro de la selva yo imagino que ustedes lo habrán escuchado, al menos el título, ¿sí? ¿Qué más sabrán de aquello? Miren, hay una serpiente, allá hay una pantera, ¿cierto? Acá hay un niño, un oso. Y aquí arribita hay un murciélago, ¿sí? La idea es, ¿cierto?, que ustedes trabajen un poco con sus aprendizajes previos. Yo, por ejemplo, no sabía que el autor de este libro de la selva, ¿cierto?, es Rudyard Kipling, que es un escritor inglés. Se los voy a mostrar para que ustedes lo conozcan. A ver, es él, ¿ya? Dice que es un afamado escritor inglés, recibió el nombre del lago donde sus padres se conocieron, trabajó como periodista, además de escribir novelas, cuentos y poesía. Fue el primer escritor inglés en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1907. Él nació en 1805 y murió en 1936. Sus obras más conocidas son El libro de la selva, que es el que estábamos, ¿cierto?, leyendo el extracto, que fue publicado en 1894, la novela de espionaje King, en 1901, y los poemas Kunga Din, 1892, entre otros textos escritos. ¿Sí? Bien, volvamos a este. Entonces, tenemos aprendizajes previos del libro de la selva, que hay una película de eso, ¿cierto? Una película de animación, de dibujos animados, digamos, del libro de la selva, que cuenta la historia de un niño llamado Mowgli, ¿cierto?, que se cría en la selva. Y también se puede hacer una relación de su historia con la de Tarzán de alguna manera. Solo que a Tarzán lo cría los monos y a este niño, ¿cierto?, lo cría este oso con esa pantera. Bien, lo voy a leer. La idea es que las próximas lecturas las lean ustedes, ¿vale? Balú le enseñaba a Mowgli la ley de la selva. El enorme oso, serio, viejo y de color pardo, estaba encantado de tener un alumno tan listo, ya que los lobeznos no solo quieren aprender de la ley de la selva, ya que los lobeznos solo quieren aprender de la ley de la selva lo que les concierne a su propia manada y tribu, y se van corriendo cuando aprenden los versos de la casa. Ese casa es con S, por lo tanto es un hogar. ¿Saben ustedes lo que es lobeznos? Una técnica para poder entender lo que estoy leyendo es subrayar lo que no entiendo o lo que no sé. Los lobeznos entonces son las crías de lobos. Los osesnos son las crías de los osos, ¿vale? Bien, entonces decía que los lobeznos, ¿cierto?, solo quieren aprender la ley de la selva, lo que concierne a su propia manada y tribu, y se van corriendo cuando aprenden los versos de la casa. Pies que no hacen ruido, ojos que ven en la oscuridad, orejas que oyen los vientos desde el cubil, dientes afilados y blancos. Todo esto son las marcas de nuestros hermanos, excepto Tabaqui, el chacal y la hiena, a los que odiamos. Pero Mowgli, al ser un cachorro de hombre, tuvo que aprender mucho más. A veces Bagheera, la pantera negra, esa, ¿cierto?, se acercaba contoneándose por la selva. Entonces usted va a buscar la palabra contonear, ¿qué significa? Para ver cómo se las arreglaba su niño mimado, que entiendo que es Mowgli, ¿cierto? Y ronroneaba con la cabeza apoyada en un árbol mientras Mowgli recitaba a Balú la lección del día. Balú entonces es el oso, ¿sí? El niño trepaba casi igual de bien que nadaba y nadaba casi igual de bien que corría. Así que Balú le enseñó las lecciones referentes al bosque y a las aguas, cómo distinguir una rama podrida de una sana, cómo hablar educadamente con las abejas silvestres. Con las abejas silvestres cuando se encontrara una de sus colmenas a 15 metros del suelo. ¿Qué decirle a Mang el murciélago? Ese señor que está ahí. Se llama Mang.
cuando lo molestara entre las ramas al mediodía. Y cómo avisar a las serpientes de las lagunas antes de lanzarse entre ellas. ¿Por qué sería necesario que Mowgli le avisara a Manj cuando estaba pasando él por entre medio de los árboles al mediodía? ¿Qué hacen los murciélagos en el día? Bien. A ninguno de los habitantes de la selva le gusta que lo molesten y todos están dispuestos a lanzarse encima del intruso. Después Mowgli aprendió la llamada del cazador forastero, que hay que repetir en voz alta hasta que sea respondida. Siempre que uno de los habitantes de la selva case fuera de su propio territorio. Ese case es con C, por lo tanto es sinónimo de cazar, de capturar. Traducido significa, dadme permiso para cazar aquí porque tengo hambre. Y la respuesta es, cazad para comer, pero no por placer. Ojo ahí. Lo que muchas veces nosotros como seres humanos hacemos, ¿cierto? Es acaparar, no solamente cazar o adquirir lo que necesitamos para subsistir, ¿ya? Sino que acaparamos muchas veces. Y eso es lo que la ley de la selva, ¿cierto? La llamada del cazador forastero dice que le debe responder los animales que viven en el sector. ¿Tienen permiso para cazar? Para comer, pero no por placer. Bien, todo demuestra la cantidad de cosas que Mowgli tuvo que aprender de memoria y se cansaba de repetir lo mismo más de 100 veces. Pero como le dijo Baloo a Bagheera un día que le había pegado a Mowgli y éste se había marchado furioso. Un cachorro de hombre es un cachorro de hombre y tiene que aprender toda la ley de la selva. Pero ten en cuenta lo pequeño que es, dijo la pantera negra, que hubiera malcriado a Mowgli si dependiera de ella. ¿Cómo va a ser capaz de meterse toda esa palabrería en una cabeza tan pequeña? Ahora le estoy enseñando las palabras claves de la selva, que lo protegerán contra los pájaros, el pueblo de las serpientes y todos los que cazan sobre 4 patas, excepto su propia manada. ¿Cuál era la propia manada de este niño? Los seres humanos. Ahora puede pedir protección si es capaz de acordarse de las palabras a todos los habitantes de la selva. Recuerden que este es un extracto, un fragmento. Un fragmento significa que es un pedacito, cortito. Entonces seguramente este libro, este título, digamos, ¿cierto? Es un libro mucho más grande. Este es una parte de aquello. Se dan cuenta que nos demoramos mucho tiempo en leer estas 2 páginas, que en sí tenemos. Aquí tenemos un párrafo comienza en una mayúscula, termina en un punto aparte, tenemos 1, 2. Aquí no hay ningún punto aparte, por lo tanto continúa aquí. 3, 4, 5, 6 párrafos. No demoramos mucho. Y la idea que yo les leyera hoy día, ¿cierto? Es para que ustedes más o menos tengan un modelo de lectura, ¿verdad? Fluida. Se dan cuenta que no significa que yo voy a correr leyendo, sino que se entiende que voy a leer palabras, ¿cierto? Dándole sentido a lo que estoy transmitiendo. Cuando yo hago la entonación de una pregunta, ¿cierto? La última parte de mi palabra, como que la levanto un poquito. ¿Cómo va a ser capaz de meterse toda esa palabrería en una cabeza tan pequeña? Yo levanto la última parte de mi tono de voz. Pero si fuera, por ejemplo, un signo de exclamación, no veo ninguno aquí. El signo de exclamación son esos palitos, ¿cierto? Con un puntito, ¿ya? Ahí es como un golpe de voz. ¡Silencio! Sería una forma de entonación de un signo de exclamación. Bien, aquí a un costado hay algunas preguntas. Dice, reúnete en grupos de 4 personas y responde las preguntas. Como nosotros estamos llevando las clases virtuales, ¿cierto? Eso no va a ser posible. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan con su familia, ¿cierto? Es que encierren en un círculo a los personajes Baloo, Bagheera y Manj en la ilustración. Como nosotros no tenemos todos el libro, ¿cierto? Aquí hay 4 personajes. Bagheera, la serpiente, que no me acuerdo cómo se llama, Manj y Baloo. Y además tenemos también a Mowgli, ¿cierto? El niño. Como a lo mejor ustedes no van a tener sus libros en casa, entonces la idea es que ustedes me digan, no sé, pues Baloo es igual a oso, o Baloo es el oso. Bagheera es la pantera, no sé, y Manj es el murciélago. Eso ya está listo, ¿cierto? Elijan a uno de ellos, es decir, a uno, o a Manj, o a Bagheera, o a Baloo,
para investigarlo, para finalmente escribir un breve artículo informativo que exponga sus características. Por ejemplo, Balú, ¿quién es? Balú es un oso pardo, ¿cierto? ¿Qué características tiene el oso pardo? Mang, que es el murciélago, ¿qué características tienen los murciélagos? Por ejemplo, transmiten la rabia. Son mamíferos porque se alimentan de leche de su mamita. Son nocturnos, ¿ya? En el día duermen, por eso es que Mowgli tenía que pedirle permiso, avisarle cuando pasara el mediodía por las ramas, ¿cierto? Y no molestarlo o no despertarlo de manera abrupta. Bagheera, que era la pantera, ¿verdad? ¿Qué característica tiene la pantera? Más la pantera negra, ¿ya? Es un felino, no sé, que es cazador, que es rapaz, etcétera. ¿Sí? La idea es que ustedes cojan a uno de ellos, ¿cierto? Y que a través del WhatsApp, ya sea por una imagen o sea por voz, que ustedes me den a conocer, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su escrito? ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues hola profe, yo soy Raúl y hoy día yo escogí al murciélago, ¿cierto? Y le voy a entregar mi artículo informativo. La idea es que ustedes pueden escribirlo, ¿ya? Si no le pueden tomar una foto de su escrito, entonces me lo leen. Lo envían por audio, ¿vale? La siguiente pregunta dice qué características del cuento ven en este relato, y esta pregunta la vamos a dejar pendiente porque yo quiero demostrarle en el otro video, ¿cierto?, cuáles son las características del cuento, ¿vale? Esta la van a hacer. ¿Qué le enseñaba Balú a Mowgli? ¿Por qué está empeñado en educarlo? Miren, por aquí está la respuesta, por esta parte, ¿ya? Por aquí, qué sé yo, donde él le enseña... Recuerdan que él decía que el niño ya corría bien, ¿cierto? Que nadaba bien. Entonces Balú le comenzó a enseñar las lecciones referentes al bosque y a las aguas. Y aquí había, ¿cierto? Estaba la respuesta. ¿Por qué él está empeñado en educarlo? También está la respuesta por este lado, ¿eh? Por aquí. La idea es que ustedes no me escriban lo que dice ahí, sino que hagan el proceso de metacognición que les decía adelante, ¿cierto? Que básicamente es que usted le puede interpretar con sus palabras. ¿Qué significa que un cachorro de hombre sea un cachorro de hombre y que tiene que aprender toda la ley de la selva? ¿Por qué? ¿Porque no es nativo de la selva? ¿Puede ser? Ustedes busquen sus respuestas, ¿vale? Y luego van a realizar esta otra pregunta. Comenten la cita. Cazad para comer, pero no por placer. Escriban un breve cuento que refleje esta enseñanza. Esto del cuento lo vamos a dejar pendiente, le digo yo, porque está pendiente también la número 2, ¿ya? Pero sí que ustedes me comenten más o menos a qué hace referencia esta cita, que fue la que está escrita aquí, y yo de alguna manera ya les expliqué un poquito con mis palabras de qué se podría tratar. Esta primera clase, chiquillos, le he guiado de manera más evidente, ¿vale? La próxima, la idea es que ustedes vayan soltando un poquito y vayan atreviéndose un poco a lo que es el error. Muchas veces nos vamos a equivocar, yo tampoco tengo todas las respuestas, las vamos a buscar en conjunto, entre todos, ¿cierto? Y vamos a llegar a la respuesta más acertada, ¿vale? Mucho tiene que ver con la interpretación, pero no nos olvidemos de lo que dice aquí, el hilo conductor. Recuerden que el hilo conductor es como la columna vertebral, ¿cierto?, que guía la lectura. En la respuesta también hay un hilo conductor. Yo puedo decir negro o blanco, ¿cierto?, en mi respuesta, pero para llegar a eso puedo decir blanco o negro, o puedo decir un color claro, que es el blanco, o es un color oscuro, que es el negro, qué sé yo. Pero la idea es que ese hilo conductor también se respete en la respuesta. Yo tengo muchas formas de responder, ¿cierto?, distintas dependiendo de la persona, pero la idea es que yo llegue a un consenso con esa respuesta, ¿vale? Bien, si tienen alguna duda, no duden en contactarme, ¿vale? A través de su profesora jefe o su profesor jefe, porque esta clase es para los sextos, básicamente para ellos, ¿vale? Entonces, hoy día leímos la lectura del libro de la selva, ¿cierto? Ustedes van a resolver la pregunta 1, la pregunta 3 y la pregunta 5. Ninguna de esas está, o sea, la número 5, digamos, no va completa. Solamente que ustedes puedan comentar la cita para cazar para comer, pero no por placer. Si no me la pueden enviar por audio, la escriben, ¿cierto?, en una hoja de cuaderno. Yo que tengo más o menos escritas mis clases, ¿cierto? Entonces ustedes, la idea es que puedan escribir en sus cuadernos, ¿cierto? Perdón.
Entonces, comprensión de lectura le pueden poner aquí. Pregunta 1, que me refiero a esa, la de Balú, ¿cierto? Y contestan. La pregunta 3, que le enseñaba Balú a Mowgli, ¿cierto? Y la contestan. ¿Y por qué se empeñaba tanto Balú en educarlo? Y luego la pregunta 5, que es comentar la cita, ¿cierto? Entonces ustedes la responden. Entonces ustedes después le sacan una foto, me la envían y abajito le ponen su nombre. Raúl, no sé, Pessoa, ¿ya? Del sexto A. No existe ningún Raúl Pessoa en el sexto A, ni en el sexto B tampoco, un nombre imaginario. Pero la idea es que yo sepa más o menos quién me está respondiendo para que yo después le haga la retroalimentación con sus papás, ¿vale? Vale, chicos, nos vemos entonces en nuestro próximo video. Que estén muy bien, chao.